Suscríbete a nuestro canal de YouTube y ayúdanos a difundir el mensaje de los diputados Nicole y Gustavo Salle. Somos @SayazoTV. Buenas tardes, ¿qué tal amigos del mundo? Bueno, una fecha muy especial, 13 de marzo del año 2025. Hoy se conmemoran 5 años de aquel, yo diría, trágico decreto 93/020 del Poder Ejecutivo, que declaró el estado de emergencia nacional sanitaria como consecuencia de la pandemia originada por el coronavirus COVID-19. Y de allí toda una serie de medidas, normas, reglamentos que atentaron contra los derechos humanos y que nos sometieron a lo que se dio en llamar por parte de los conspiradores de esta forma, de este procedimiento totalitario de control social con fines de despoblación, la nueva normalidad. En realidad se trataba de una serie de restricciones en nuestros derechos más elementales y vitales. Recuerden que en el colmo del avasallamiento de nuestra soberanía individual, de nuestro derecho de propiedad sobre nuestro propio cuerpo, se nos obligaba a tener un trapo tapando, obstruyendo nuestros órganos de oxigenación, es decir, boca y nariz. Yo les quiero decir que a través de investigaciones de carácter parlamentarias y judiciales realizadas en Estados Unidos, se confesó por parte de los principales propulsores de esas medidas, tan ilógicas, tan absurdas, que las mismas fueran tomadas sin ninguna base científica. Me estoy refiriendo a las confesiones de Anthony Fauci, principal responsable de la salud de los institutos de salud de Estados Unidos durante la pandemia, que tuvo que declarar ante el Congreso y declaró precisamente esto que les estoy diciendo. Vamos a ser bien claros. En el marco de una agenda que pretende subvertir por completo los paradigmas de vida de los seres humanos, planificada y ejecutada por instituciones internacionales, públicas y privadas, supranacionales, que buscan precisamente coartar la soberanía individual y de las naciones, la pandemia fue un procedimiento de control social y al mismo tiempo un procedimiento eugenésico de control demográfico de la población con la finalidad de su disminución. Sabemos que la élite, que los megarricos del mundo, siempre han tenido como finalidad bajar la natalidad para obtener precisamente el control demográfico sobre el planeta, con una tendencia a la baja. De eso se trató precisamente toda esta gran conspiración, pero concomitantemente también se procuraba otro objetivo muy importante, cuyas consecuencias todavía no estamos viendo en su totalidad, que era la inoculación de sustancias
secretas para decir que los estados no podían, aun cuando sus leyes se lo impusieran, como es el cambio de la ley 9022 de creación de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud Pública, analizar el contenido de esas sustancias. Porque tal vez el contenido precisamente sea portador de elementos o sustancias inconfesables. A través de estos 5 años, los diferentes estados han realizado investigaciones. Han habido fallos judiciales que han cambiado la historia. Tal vez el primer fallo judicial que comienza a introducir cambios, sobre todo en el discurso oficial embustero, fue el del juez Mark Pittman, que determinó que todos los documentos de Pfizer respecto de los efectos adversos de sus sustancias experimentales fueran revelados de forma mucho más rápido que lo que pretendía esa farmacéutica. Esa farmacéutica pretendía tener un plazo de 70 años para la revelación de estos documentos tan importantes. Y el juez Mark Pittman acortó enormemente, a cuestión de meses, ese relevamiento de los documentos que a la postre evidenciaron que estas sustancias tenían graves efectos adversos, más de 1.290 efectos adversos declarados por la propia farmacéutica. También se realizaron acciones judiciales en otras partes del mundo y Uruguay felizmente tuvo un juez enjundioso, valiente, soberanista, heroico, humano, como es el caso del doctor Alejandro Recarey, que frente a una acción de amparo presentada a instancias del partido político que referenció identidad soberana, con la firma del letrado patrocinante Maximiliano Dentone, se obtuvo una sentencia favorable que suspendió momentáneamente la vacunación infantil hasta tanto se cumplieran con requisitos absolutamente indispensables, lógicos, razonables, referente precisamente al contenido de las sustancias que se pretendía inocular a los niños, la posibilidad de efectos adversos, la publicidad del contrato entre el Estado y Pfizer. Y por unos días entonces se suspendió la vacunación siendo un evento jurídico y sanitario con repercusión mundial. Luego, lamentablemente, la influencia de los poderes fácticos que están presentes en todas las instituciones orientales trajeron como consecuencia la revocación de ese fallo, en una sentencia para el olvido, en una sentencia salvaje. Pero felizmente los padres ya estaban advertidos, porque en ese procedimiento de amparo hubo declaraciones de médicos que dejaron en evidencia que no tenían conocimiento de lo que estaban presionando para inocular, que estaban violando la lex artis, que estaban violando las leyes del consentimiento médico informado y del Código de Ética Médica. Incluso, con carácter previo, se adjuntó material testimonial que demostraba que en un primer momento esos mismos pediatras grado 5, como el caso del doctor Gustavo Giacchetto, había recomendado la no vacunación. Y posteriormente, vaya a saber por qué efectos o por qué circunstancias, como un panqueque cambia su criterio médico y termina diciendo que convenía inocular con sustancias que él no conocía, que no sabía qué contenía, como sucedió con todos los médicos, que presionaron en su gran mayoría para la inoculación, sin animarse a firmar
el consentimiento médico correspondiente, conforme a la ley 18.335. Y luego se produjo lo que procuraba la élite, la despoblación. Después se produjo el aumento de la cantidad de muertos en comparación con los promedios históricos en un 28%, llegando en determinado momento a admitirse que la cifra de sobremuerte a partir de la inoculación era de 15.214. A nivel mundial sucede un hecho verdaderamente trascendente. Cuando Pfizer da a conocer sus 500.000 papeles, imposible de ser compulsados por unos pocos científicos, a nivel mundial se logra que aproximadamente 3.000 científicos estén dispuestos a actuar de forma coordinada, interdisciplinaria, en la interpretación y análisis de esos 500.000 documentos. Y así se llega a la conclusión del libro Papeles de Pfizer o Documentos de Pfizer, que es el análisis por parte de científicos de todos esos documentos que hacen referencia a los efectos adversos. Luego de ello, en los distintos países del mundo, empiezan a haber reclamos de investigaciones. Y esos reclamos de investigaciones llegan inclusive hasta los Estados Unidos, donde hay un comité del Congreso de los Estados Unidos que se interesa por este tema y comienza a investigar. Y en la investigación surge precisamente una serie de datos y dudas respecto de los procedimientos adoptados, respecto al origen del supuesto virus, a un trabajo conjunto entre las autoridades sanitarias chinas y norteamericanas, cuyos personajes emblemáticos fueron por China Víctor Zhao y por Estados Unidos Anthony Fauci. Otros países como España también empiezan a investigar. Este procedimiento fue un procedimiento que tuvo o proyectó sus consecuencias en las distintas áreas existenciales del individuo y de la sociedad. Estamos hablando en el área afectiva, estamos hablando en el área existencial, en el área laboral, educativa, económica, política, social, cultural. Vale decir, fue un fenómeno totalizador. Sus consecuencias fueron sumamente negativas. Fue un procedimiento perverso. Fue un procedimiento premeditado en el que estuvieron involucradas las más importantes corporaciones y fundaciones oligárquicas, plutocráticas, internacionales. Todo ello se fue investigando y tomando estado público a lo largo de estos 5 años. En el Uruguay, los daños económicos sufridos principalmente por los trabajadores, los pequeños y medianos productores, comerciantes, estudiantes, fueron de dimensiones catastróficas. El endeudamiento, el manejo oscuro y con apariencia criminal que de todo esto realizó el gobierno de la época, con contratos secretos, con manejo de los fondos COVID secretos. En el 2025 sucede un hecho verdaderamente relevante en la vida política del Uruguay. El partido que referencio
Identidad Soberana, que tuvo un papel destacadísimo y preponderante en la lucha por la libertad, en la lucha contra este procedimiento de exterminio. Por una votación, digamos, medianamente buena, 2.69% del electorado, logra 2 bancas, con la diputación de quien habla, Gustavo Salle, y de su hija, Nicole Salle. Nicole, de profesión odontóloga, pero con formación autodidáctica en farmacología, en función de concepciones muy personales referente al tema de las inoculaciones. Una vez que ingresa a la banca de la Diputación e ingresa también a la Comisión Permanente de Diputados de Salud Pública, se aboca a la realización de un gran trabajo. Primero que nada, y en función de una situación urgente que aqueja a una familia, los padres de la niña Ámbar, que están siendo intimidados, coaccionados, conminados por el sistema estatal a inocular a su hija, cosa que ellos no quieren. Ya hay sentencia de primera y segunda instancia en ese sentido, con la aflicción, con la mortificación, con la espada de Damocles que pesa sobre esa familia, con la sensibilidad humana que caracteriza a mi hija y en función de sus conocimientos farmacológicos autodidácticos, lo cual es muy importante señalar, autodidácticos. Porque desde 1910, con el informe Fresner, que fue pagado por la Fundación Rockefeller para introducir cambios en la formación médica universal, es muy importante la formación autodidáctica. Es decir, fuera de los paradigmas impuestos por razones de carácter económicas, por el dinero de los Rockefeller. Les decía que en función de ello, comienza a trabajar rápidamente y presenta un proyecto de ley. Está presentado el proyecto de ley que aquí tengo, que es verdaderamente muy, pero muy importante. Seguramente encontrado. Aquí. Sobre la libre elección de la vacunación y el derecho de los padres en la salud de sus hijos. Tiene una extensa exposición de motivos, que obviamente, para no abusar de vuestro tiempo de vida, lo vamos a obviar. Esto va a estar subido a la página de Identidad Soberana, pero voy así a leer el articulado. Artículo primero, objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar la libre elección de los padres en la toma de decisiones médicas sobre la salud de sus hijos, asegurando el consentimiento informado como requisito indispensable para cualquier procedimiento preventivo, como lo es la vacunación. Se prohíbe cualquier forma de coerción, discriminación o represalias contra quienes opten por no vacunar a sus hijos. Con este artículo, con este proyecto de ley, inmediatamente se estaría solucionando la trágica situación que vive una familia con respecto a su hija en función de los criterios totalmente equivocados de nuestro Poder Judicial, posiblemente sufriendo la presión y la influencia de los poderes fácticos internacionales y de las logias que se encargan de vehiculizar a nivel institucional esas influencias, esas presiones, que por supuesto tienen un sustrato de carácter económico por un lado y de despoblación por otro. El artículo 2 dice interpretación y jerarquía normativa. Se interpreta que la ley 18.335, Derecho de los pacientes y usuarios del servicio de salud, ha derogado tácitamente cualquier disposición normativa de igual o menor jerarquía
o anterior en el tiempo que establezca la vacunación obligatoria, incluyendo el decreto ley 15.272 de 1982, el decreto 542/007 de 2007. En consecuencia, ninguna persona podrá ser obligada a recibir un procedimiento médico sin su consentimiento expreso, incluyendo los preventivos, como es la vacunación, ni podrán los padres ser privados de su potestad sobre la salud de sus hijos. Derecho de los padres y tutela del interés superior del niño. Los padres, en el ejercicio de su patria potestad, tienen el derecho y la obligación de velar por la salud de sus hijos menores de edad. Este derecho se encuentra garantizado en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Ley 16.137, en la Ley 17.823 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en la Ley 20.372 y en el artículo 41 de la Constitución de la República. Protección de los datos de salud y confidencialidad. Toda información médica, incluyendo el estado vacunal de un individuo, es considerado un dato sensible protegido por la Ley 18.331, protección de datos personales. Ninguna institución pública o privada podrá condicionar el acceso o derechos o servicios a la prestación de certificado de vacunación, ni podrán las autoridades exigir documentación médica de menores sin la autorización expresa de sus padres o tutores legales. No discriminación, artículo 5, no discriminación ni acceso a la educación y al trabajo. Se prohíbe cualquier forma de discriminación contra menores de edad en el acceso a la educación o a cualquier otro servicio público o privado por motivos de su estado vacunal, en cumplimiento del principio de universalidad y acceso irrestricto a la educación consagrado por la Ley 18.437. Asimismo, se prohíbe la exigencia de certificado de vacunación como requisito para el acceso o permanencia en el empleo. Artículo 6. Derogaciones. Quedan derogadas todas las disposiciones de carácter legal o infralegal, decretos, resoluciones, circulares, que establezcan la vacunación como obligatoria, formal, y todas las que impongan como requisito la exhibición del estado vacunal. Vigencia. Artículo 7. La presente ley entra en vigor a partir de su promulgación. Artículo 8. Derechos y obligaciones de los profesionales de la salud. Los profesionales de la salud están obligados a respetar los derechos humanos en el ejercicio de su profesión, en especial el derecho a la autonomía, soberanía, libertad y objeción de conciencia del paciente, conforme lo establece el Código de Ética Médica, Ley 19.286, artículos 2 y 3. Disposiciones finales. Esta ley tiene como finalidad garantizar el derecho de los padres a decidir en materia de salud y crianza de sus hijos sin interferencias indebidas del Estado o tercero. Se insta al Estado a promover la transparencia en la información sobre vacunas, garantizando el acceso a datos sobre su seguridad, eficacia y posibles efectos adversos. Por supuesto que este articulado tiene una enjundiosa fundamentación legal, que yo creo que vale la pena que la exponga, amigos. Este proyecto de ley encuentra fundamento en el artículo 7 de la Constitución de la República, que garantiza el derecho a la libertad individual, el artículo 10, que establece el principio de legalidad, en los artículos 40 y 41, que reconocen a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y otorga a los padres el derecho y el deber de educar y cuidar a sus hijos, del artículo 44, que obliga al Estado a velar por la salud pública sin que ello implique coercitividad sobre los ciudadanos, y en el artículo 11 de la Ley 18.335, que consagra el derecho al consentimiento informado. Asimismo, el Código de Ética Médica, Ley 19.286, establece la obligación de los profesionales de la salud de respetar la autonomía del paciente, el derecho a la objeción de conciencia y la soberanía del individuo sobre su propio cuerpo. Hoy, a las 18 horas, en la Plaza Libertad, hay una movilización social precisamente para conmemorar, para recordar este infame decreto, este infame procedimiento plutocrático de control social, despoblación y empobrecimiento de la humanidad. Y esta movilización se hace en un marco muy especial. Se hace en el marco de una nueva etapa en el país
en el que quienes defendemos la libertad individual, la soberanía sobre nuestro propio cuerpo y que luchamos contra la oligarquía financiera internacional que ha impuesto la Agenda Perversa 2030, que tiene como uno de los elementos fundamentales precisamente a esta estrategia de terrorismo sanitario, de control total y absoluto, de avasallamiento de los derechos, a 2 diputados en el Parlamento, que ya pusimos el tema sobre la mesa, o mejor dicho, que ya pusimos el tema sobre el Parlamento Nacional, que ya tiene una diputada que presenta el correspondiente proyecto de ley para salvar una situación de carácter general, pero que está objetivada ya en más de una familia. Ya tiene un parlamentario que cuando tuvo oportunidad de fundar un voto, se refirió a todos estos temas que hasta el momento no habían sido mencionados por ningún diputado en el Parlamento, salvo cuando el diputado Vega se refirió al tema de las inoculaciones, hizo aquella conferencia de prensa mostrando el tema de los imanes. Pero nunca se había presentado un proyecto de ley. Ahora hay un proyecto de ley que está presentado. Ahora hay una expresión legal que busca la protección de la soberanía individual, de la soberanía nacional, de la propiedad privada sobre nuestro propio cuerpo, que trata de detener las estrategias totalitarias. Y ese fue presentado por Identidad Soberana por intermedio del trabajo concienzudo de Nicole Salla. Pero no nos quedamos allí, amigos. También Nicole Salla está trabajando en la preparación de la fundamentación de una solicitud de una comisión investigativa o investigadora de lo que sucedió en el Uruguay a partir del decreto, del infame decreto 93-020, que es la consecuencia de una imposición internacional que tuvo entre quienes actuaron en esa coerción a las agencias calificadoras de riesgo y que fue financiado por la USAID. Todo esto fue financiado por la Agencia Norteamericana de Asistencia Internacional, de Ayuda Internacional, que el propio gobierno de Estados Unidos, que no me canso de repetir, la califica como una agencia que colabora con el terrorismo islámico, que colabora con el tráfico de niños y la prostitución infantil, vale decir, con una agencia perversa y criminal. Y Nicole Salla impulsa entonces una comisión preinvestigadora para llegar a una comisión investigadora investigativa de todo esto. Estamos tratando de hacer contacto con algunos legisladores. Ustedes saben que en este procedimiento estuvo comprometido tanto el gobierno multicolor como el propio Frente Amplio. Recuerden que el Frente Amplio inclusive llegó a pedir medidas más severas, porque les tengo que recordar que para el doctor Tabaré Vázquez la Agenda 2030 era la agenda más legítima, la más audaz y la más sensata. Difícil será nuestra tarea aquí en el Parlamento, pero no escatimaremos, como lo estamos en este momento demostrando, esfuerzos para tratar de llegar a buen puerto e instalar una comisión investigativa, investigadora, de lo que sucedió a partir del decreto 93-2020 del 13 de marzo del 2020. Es muy importante la presión social. Es muy importante que el pueblo uruguayo quiera saber por qué fue sometido a conductas ilógicas, irracionales, por qué fue ultrajado en su sentido común, por qué fue obligado a debilitar los lazos afectivos, en muchos casos por qué fue obligado a aislar a viejitos en los asilos para que después
y en los geriátricos para que después murieran en soledad? ¿Por qué hubo tantas muertes por encima del promedio histórico del Uruguay? Una fuerza política como el Frente Amplio, que lucha por el tema de decenas de desaparecidos, y claro que está muy bien que lo hagan, por verdad y justicia, sin embargo se estaría negando a investigar verdad y justicia por una sobremuerte de 15.214. Fíjense qué contradicción, fíjense qué situación hasta de inmoralidad estaría plasmando un Frente Amplio que no quisiera secundar una comisión legislativa investigadora. Es decir, tan solo plantearse, vamos a hurgar, vamos a investigar por qué el contrato es secreto, por qué hubo un 28% más de muerte a partir de las inoculaciones, qué tienen estas sustancias, qué dijo Pfizer, qué investigó el Congreso de los Estados Unidos. Todo ese material que con gran esfuerzo de Nicole y varias personas que colaboran con ella, que en su momento se encargará Nicole de expresarlo, están ahora adjuntando lo que se llama los elementos de semiplena prueba para acompañar, fundamentar el pedido que se hace a una preinvestigadora. Estamos hablando de investigar, amigos. Estamos hablando de que el Poder Legislativo trate de desentrañar cosas que están escondidas, ocultas, premeditadamente, se les esconde a ustedes. Sus representantes, sus gobernantes, les dicen no les muestro nada. Y muchos de ustedes tendrán familiares muertos. En particular tengo amigos muertos, colegas muertos a partir de la inoculación. ¿Será que nuestro Parlamento se convierte en cómplice de la farmacéutica? ¿Será que el Frente Amplio se convierte en cómplice del gobierno multicolor y no nos habilita los votos para tan solo investigar, buscar la verdad? ¿Será que interesa la verdad solamente cuando son militantes frente amplistas? Los que desaparecen o los que hay dudas de cómo murieron. ¿Será que no importa 15.214 muertos que no fueron sometidos a autopsias porque se prohibieron las autopsias? Queremos pensar que no sea así. Identidad Soberana está comprometida con esta y muchísimas causas más por el pueblo uruguayo. No damos abasto. 2. Luchando, abrazo partido. Y luchando contra los traidores. Luchando contra los que dicen estar de este lado y operan para el otro lado. Y eso es muy importante, porque es mucho más efectivo el trabajo de destrucción del traidor en las sombras que el enemigo identificado. El enemigo identificado no causa tanto daño como el traidor infiltrado. Y vaya que lo tenemos. Y lo tenemos en el momento en que hay una familia y que hay una niña en peligro. En ese momento. En los que tendríamos que estar todos juntos para salvar a la niña, salvar a la familia, tenemos quienes buscan debilitar los argumentos, los sólidos argumentos jurídicos. Tal vez porque saben muy poco de derecho. Tal vez son muy ignorantes en materia de derecho. Se creen muy sabiondos y son muy ignorantes. Pero acá está Nicole Salle y Gustavo Salle. Aquí está Identidad Soberana. Siempre jugándosela por ustedes. Por eso espero que la manifestación de hoy, que la movilización de hoy, sea una movilización multitudinaria. No ha pasado ello con el pueblo uruguayo. No ha pasado en el tema del agua. No ha pasado en otras movilizaciones por temas similares, referentes a la libertad, a la soberanía.
Y si no hay presión popular, yo les puedo garantizar, porque estoy aquí adentro, que si no hay presión popular, aquí adentro no se legisla para ustedes. Aquí adentro se legisla para la oligarquía, para la plutocracia, para las corporaciones. Que les quede bien claro. En la casa de las leyes son para beneficiar a quienes más tienen. Que quede bien claro eso. Y por supuesto que estoy dispuesto a la polémica con cualquier colega diputado que opine lo contrario. Porque están las normas jurídicas. Porque está el IRPF puesto por el Frente Amplio contra los obreros y las exoneraciones fiscales con respecto a la oligarquía banquero-celulósica de UPM. Muy clarito. Ejemplos claros y concretos, la práctica, no la retórica, la práctica. IRPF para el que cobra más de 46.000, exoneración fiscal para el que se lleva 1.363 millones de dólares para Finlandia, como es Björn Wahlroos. No hay con qué darle a ese argumento, señores. Bueno, los espero hoy en Plaza Cagancha, Plaza Libertad, Acera Sur, 18 horas. Nos estamos viendo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y ayúdanos a difundir el mensaje de los diputados Nicole y Gustavo Salle. Somos @SayazoTV.